Durante la primera serie de Digimon vivimos diversos relatos encarnados en la piel de aquellos personajes con los que nos identificamos, en su mayoría muchos fans de niños. Taichi siendo extrovertido y lanzado a la aventura, Yamato en su soledad y la tristeza de vivir separado de su hermano, Sora y la presión de su madre en continuar el legado familiar, Mimi y su disparidad entre su ego y su crecimiento personal, Yo y su compromiso a superar sus miedos y llegar a ser aceptado tanto por sus padres como su hermano, Koshiro y su hambre de conocimiento siendo la maldición que lo condenaría a enterarse de su adopción, y Takeru, quien portaba la esperanza que aparece siempre al final y al mismo tiempo quien más tardó en escalar su madurez personal, dejando al final las lágrimas de lado. Pero, ¿qué hay de Hikari? ¿Qué la hacía diferente y especial al punto de no solo ser la última del grupo en encontrarse con su camarada, sino la única con la sensibilidad suficiente para ser el conducto de entidades como homeostasis? ¿Por qué Hikari es siempre poseída? Encontremos la respuesta a esto y muchas cosas más en este video. Advertencia. En este video se encuentran tanto material de investigación relacionado a novelas, el universo expandido de Digimon, como aclaraciones y entrevistas a los desarrolladores de sus respectivas tramas, junto con algunas interpretaciones y acotaciones de carácter personal. Mirar este video ateniéndose a estas apreciaciones. Para comenzar a transitar este camino debemos tener varios conceptos en sintonía con nuestras ideas. Por un lado, la intención que derivó en la aparición de Hikari en el universo de la primera serie de Digimon. Por otro, la forma en la que está construido el mundo de Adventure y las fuerzas y entidades que lo conforman. Y por último, la representación pura de lo que corresponde al perfil de Hikari. Pero como diría Jack, vamos por partes. Tres mentes de Toei Animation habían convergido en 1998 tras la propuesta de Bandai de traer a Digital Monsters a la pantalla chica, siendo Hiromi Seki, productora de esta, Kakudo Hiroyuki, director, y Satoru Nishizono como compositor y escritor en jefe. Inicialmente se había postulado que el número total de protagonistas de esta iba a tener un mínimo de 5 personajes, y hubo grandes debates sobre si debían ser 5 o 6, dejando el número par o impar. Posteriormente sería definido 7 como el número final de protagonistas definitivo, cada cual con su respectivo Digimon, dentro de los cuales entre estos se encontraban en su mayoría muchos de los introducidos en los primeros Biped, a excepción de Tentomon y Gomamon, quienes, como ya vimos en el video de los Rookies originales, aparecieron recién para abrir el telón de la serie Pendulum. Quedando 7 protagonistas perdidos en el mundo digital, hubo un momento en el que en la etapa de predesarrollo de lo que sería el entramado de la serie se barajó una idea que nació de una pregunta. ¿Y qué pasaría si los chicos tuvieran que volver a Tokio? Esta pregunta desencadenaría una serie de charlas sobre cómo sería la dinámica de volver, cómo encontrarían el mundo humano luego de su ausencia, y por casi caída de dominó la definición de incluir a Hikari en la historia, ya que esta había aparecido ya previamente en la película de Hosada. Pero, ¿qué la hacía diferente? ¿Por qué ella no pudo ir con el resto de los chicos al mundo digital? Estas nuevas preguntas traerían a la mesa muchos conceptos claves para terminar de entender al entramado del personaje, pero que serían aún más explícitos y expandidos en la novela de Adventure. La intención de la concepción primaria de la construcción de este mundo propuesta por estos desarrolladores estaría enfocada en dos aspectos en constante choque: luz y oscuridad. Pero extremadamente erróneo sería disminuir a estas fuerzas de la luz y la oscuridad como solo el bien o el mal, o los buenos contra los malos, ya que las ideas y representaciones profundas que estas fuerzas moldeando al mundo digital abarcaban iban mucho más allá que eso. En el universo de Digimon Adventure, por lo menos el original planteado por las series, el enfrentamiento de fuerzas principales que manejaban los hilos del mundo digital estaban compuestas por dos ideas fundamentales: la evolución y la no evolución.
La no evolución se presentaba ante los personajes con elementos de abrazar la niñez y quedarse estáticos en el tiempo. Todo tipo de crecimiento o cambio de idea no era necesario. Quizá podríamos hacer un paralelismo entre esta fuerza y el oscurantismo desarrollado en la Edad Media, período en la historia de la humanidad donde la dogma era la Iglesia. Las ciencias y procesos de avance de un individuo en el plano material no servían de nada, ya que la idea principal normalizada en esos tiempos era que la verdadera vida y el verdadero goce comenzarían luego de la muerte. En contraparte a esta fuerza se encontraba la luz, y esta encarnaba toda idea de evolución, de movimiento, de avance. No es de extrañarse que cada vez que veíamos a alguno de los Digimon evolucionar, estos no solo emitieran una luz, sino que muchas veces esta luz pueda ser proyectada y utilizada como una fuerza de acción. Esta diferencia también ya la experimentamos en la historia de la humanidad en el movimiento social, cultural y espiritual conocido como iluminismo. O coincidencia con el nombre, ¿no? Este planteó no solo el advenimiento de muchas ciencias y artes olvidadas luego de siglos de oscurantismo, sino también el reconocimiento del individuo como un ser libre y con derechos sobre sus acciones. Estas dos ideas y fuerzas son muy importantes, no solo planteadas en el universo de Digimon, sino en el marco de trabajo en el que se estaban desarrollando como ideas. Japón. Es casi vital el entender este tipo de mensajes y lo que significaban para los japoneses, aunque estén planteados en una animación cuyo target eran niños del primario. Las ideas de cambio contra estabilidad conllevan muchísimos significados diferentes propuestos desde el país del sol naciente, que como occidentales podremos llegar a rascar en superficie, pero jamás quizá logremos entender en su totalidad. La idea de estructuras estáticas milenarias significan una forma de vida. Las tradiciones, los modelos de trabajo que fueron perfeccionados a tal medida que todo cambio sería visto como algo negativo. Desde ese punto, ¿el no cambiar es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo vería un japonés? ¿Qué aspectos apuntan a cómo cada niño de 13 años viendo Adventure por primera vez en Japón absorbería la idea de cambio en su vida? El exterior le restringiría con normas, pautas y tradiciones que seguir sin necesidad de cambio más que el que deje sus deseos y niñez atrás en orden de ser algo más en la colmena. Si bien estas ideas serían expresadas de forma más explícita en animaciones apuntadas a un target de una edad mayor como lo serían Evangelion, Serial Experiments Line y Berserk entre otras, muchas personas por lo general pierden noción del significado aún más profundo que tienen siendo expuestas de forma implícita en un producto para niños. En un universo diferente y más trabajado a detalle en otros aspectos como lo fue el manga de Cross Wars, Homeostasis reafirma este tipo de enfrentamientos de ideas en relación a los deseos y las ambiciones humanas, citando su mensaje a Bagramon. Ahora deberías ser capaz de comprenderlo también, que no importa qué tan desesperante sea la situación, los sueños nunca desaparecen por completo de los corazones de los humanos. Con esto podríamos interpretar que los sueños y deseos de las personas, más aún en temprana edad, desembocarían en energía que presenta capacidades ilimitadas para el futuro. Teniendo en cuenta ahora cómo funcionan estas fuerzas y cómo están vinculadas al actuar de los elegidos, podemos empezar a descomponer elementos que conforman al personaje de Hikari. Y para eso es vital que nos traslademos a los eventos de Hikari Gaoka y a un apartado expresado de homeostasis respecto a sus conclusiones en relación a lo acontecido. En este menciona que tras los eventos de la pelea entre Greymon y Parrotmon notó algo que atraía a los Digimon a los niños humanos. Un potencial escondido en un aspecto de determinados niños que había llegado a analizar. Puntualmente, la evolución de Coromon a sus posteriores etapas estaba enteramente impulsada por Hikari y no Taichi. Había algo diferente en ella, algo diferente al resto que generaba el crecimiento en los Digimon. Sacado del apartado de dicha novela, cito:
El atributo de Hikari, sin embargo, era diferente al del resto de los niños analizados. Era como la presencia del poder de la vida en sí mismo. Este tenía el mismo significado que evolución para el mundo digital, o quizá el mismo que la verdad o la belleza, un término que cubría la fuente de la vida. A este aspecto se lo llamó luz. Hay muchas conjeturas de estos apartados que podríamos debatir y expandir de especulación, como si es que Hikari misma es la que inconscientemente impulsó siempre la evolución de todos los Digimon, o que si su existencia misma es la materialización pura de todo potencial evolutivo en conjunto de la humanidad con el mundo digital. No es de extrañarse que haya sido también el foco de Konaka para el episodio del Mar Oscuro en relación a los múltiples significados enigmáticos que representa Hikari para el universo de Adventure, e incluso relacionable con el personaje que Konaka expandió en otra serie como Lane. Se podría también especular que como Lane encarna la conciencia colectiva de The Wired con el mundo de su respectiva serie, quizá Chaiki haya visto algo de ello en el personaje de la última niña elegida y su representatividad de la fuente de la evolución y la vida. Pero liberándonos de especulación, podríamos acercarnos más a la verdad tomando interpretaciones de quienes entramaron otros aspectos de Adventure, como lo fue Yuko Kakihara, escritora en jefe de la controversial Digimon Adventure 3. En una entrevista en una de las preguntas de los entrevistadores se expone el paradigma de Hikari, y aún más enfatizado en la dualidad de esta expandida en las películas, y sobre todo la facilidad con la que no solo Homeostasis puede usar su cuerpo como vehículo comunicacional para con los elegidos, sino también la facilidad con la que la vacilación al expresar sus sentimientos puede hacer que ésta caiga hacia el lado de la oscuridad. Kakihara usó un término bastante interesante al respecto para describir tanto a Hikari como a Maki Himekawa, el cual es Miko. Las Miko son figuras muy importantes y legendarias para Japón y el shintoísmo, que incluso precede a la prehistoria japonesa hace 14.000 años atrás, en el período Jomon, cuando la isla se trataba de cazadores y recolectores. Algo en común que tenían estas figuras femeninas era por un lado ser asociadas a la voz de la divinidad y largos trances por los cuales ellas se comunicaban con esta y los espíritus del más allá en una labor del tipo chamánica por un lado, y por otro también eran relacionadas con las altas clases y la élite japonesa durante toda la historia. Estas sacerdotisas también provenían de una cultura hereditaria chamánica, donde ser descendiente de sangre directa de algún chamán ya las vinculaba a un entrenamiento severo, mayormente asociado tanto a caligrafía, costumbres del feudo japonés y el manejo hábil de armas, donde mayormente usaban arco y flecha, pero también eran instruidas en el arte de la katana. En la actualidad, las Mikos son relacionadas a las ceremonias y al resguardo de los templos shintoístas y usualmente visten atuendos ceremoniales que combinan blanco en simbolismo de la pureza con hakamas y listones rojos. De acuerdo al folclore tradicional de Japón, el rojo tiene varios significados, pero mayormente se lo relaciona con su capacidad de expeler demonios y espíritus malvados. El rojo es tanto propuesto en la ropa de los sacerdotes de los templos, como los arcos y como forma de decoración de muchas de las estatuas de estos. Tan arraigada a la cultura japonesa estarían las Mikos que usualmente veríamos muchas de estas en varias series y animaciones, siendo algunas de las más conocidas Kagome Higurashi del anime Inuyasha y Rei Hino, también conocida como Sailor Mars en el anime Sailor Moon. Uniendo puntos entonces, y a forma de conclusión, podríamos entender a Hikari tanto como la personificación de la luz de la vida o la evolución, pero también como un conducto de entidades en planos diferentes de existencia que no pueden alcanzar el material. Teniendo en cuenta estas ideas, podríamos no sorprendernos en un futuro acerca de que otras entidades, en futuros acontecimientos en universos relacionados a Adventure, lleguen a tomar posesión de ella, además de Homeostasis.
Tampoco sería de sorprenderse que ella, por su condición de Miko, sirva siempre como pieza fundamental para abrir tanto puertas a otros mundos como para la purificación y el alcance de nuevas etapas de evolución. Una última evidencia sobre su condición diferente a la de los elegidos también nos otorgaría la novela de Adventure en el segmento en que los Numemon sacrifican su vida ante Mugen Dramon, siendo Hikari la única del grupo que llega a escuchar los llantos y plegarias de los Digimon Sacrificio, haciendo una reflexión sobre cuál había sido su impresión previa hacia estos y los sentimientos que le eran transmitidos ahora de forma cuasi telepática. Antes eran bestias desagradables y ahora los veía como unos soldados gallardos en martirio por darles a los niños un tiempo de escape del enemigo. Esta aproximación crearía una reacción en la niña donde ella elevaría una plegaria a Dios implorando que si existe un ente como tal les dé fuerzas para conllevar esa situación. Sería entonces que, tal cual como vimos en el anime, Hikari brillaría y le otorgaría su esencia como poder a Agumon para evolucionar a Wargreymon y darle el último golpe al Dark Master. ¿Por qué Hikari es poseída? ¿Verdaderamente lo es? ¿O entra en comunión con aspectos del universo de Adventure que aún quedan por ser expandidos? A muchas respuestas llegamos en este video y muchas conclusiones son posibles desde el punto de vista de cada espectador, así como el despertar de muchas otras preguntas. Pero, ¿qué pensás vos al respecto? Déjame tus conclusiones y respuestas en la casilla de comentarios. Quiero agradecer nuevamente y abiertamente a Zero de Digisoul por ayudarme con parte de las fuentes que exploré a lo largo de este video. Y si bien no tengo el empuje suficiente aún para un Patreon de este canal, me gustaría que los televidentes pudientes puedan llegar a ayudar a Digisoul con el suyo y retribuir un poco a los años de divulgación correspondiente a Digimon que nos dieron a muchos. Si te gustó este video, dale like, compartilo o suscríbete para hacer crecer la comunidad de Tamers en mi canal. Y sin más preámbulos, nos vemos en la próxima con más y más videos.